La sesión, como veis en el título, la intención es centrar la atención en la capacidad que pueda tener la universidad de participar en la construcción de la ciudad en un sentido que permita mejorar ese espacio como espacio social de aprendizaje. Las universidades, originariamente, se sabe, o se entiende que ha sido como un conjunto de comunidades de maestros y estudiantes, ¿no? Ya sea organizada como gremios corporativos o por disciplinas de conocimiento. Normalmente ha sido una institución con una enorme, con gran antigüedad, pero sobre todo con una que simboliza de alguna forma el rigor, la calidad, el valor social. Y sobre todo un espíritu crítico, ¿no? un talante, una posición con respecto a la sociedad de cuestionamiento de lo evidente, ¿no? de la inercia a través de su comportamiento crítico, ¿no? Es importante que esa exigencia se mantenga, ¿no? Los planos se ven un poco regular por la temperatura, pero básicamente quería hacer un recorrido de la evolución histórica de la estructura urbana de la ciudad. El origen, como veis en esta imagen, se inicia con la madrasa, en el edificio en el que estamos nosotros ahora, con la Universidad Coránica, en el 1349, como veis aquí. La universidad es un elemento central en el corazón de la ciudad, justo al lado de la Mezquita Mayor, que sería justo aquí al lado de la catedral. Luego continuaría con la Universidad Cristiana, con Carlos V en el 1531, que adquiere una posición delantera junto a la catedral. Continúa con la Universidad Literaria del 1769, con la dominación borbónica y la expulsión de los jesuitas. Como veis, ya empieza la ciudad a extenderse por el eje de San Jerónimo hacia la zona de la Plaza de la Universidad y el edificio San Pablo, que sería el edificio de Derecho. Y ya al inicio del siglo XX, como veis aquí, ya empieza a aparecer una serie de situaciones, de episodios urbanos en la ciudad con una cierta relevancia. Se ve con bastante mala calidad, pero aparece sobre todo el episodio de la Gran Vía y la estación de Renfe como episodio importante. Luego aparece el Camino de Ronda y ya en los años 60 empiezan a aparecer los primeros campus, como son el de Cartuja y de Fuente Nueva. Campus de periferia, están realmente en el borde de la ciudad y surgen como una ocupación de ese espacio vacante, ¿no? Como veis, la ciudad va creciendo y aparece ya Camino de Ronda y empieza ya a extenderse tanto con un elemento norte-sur. Aparece la nueva circunvalación que hace de contención de esa extensión de la ciudad. Y por último aparece el campus de la salud, ¿no? Que sería un poco el último episodio importante de la Universidad de Granada, de la universidad dentro de la ciudad de Granada. Y con esto, y como parte también de lo que se ha comentado anteriormente, la población de la Universidad de Granada, como ha dicho antes José Luis, forma parte, supone prácticamente un tercio de la población de la ciudad. No sé si sabéis, son aproximadamente unos más de 60.000 estudiantes de grado, y si incluimos posgrado serían unos 80.000, profesores casi 4.000. Esto significa una presencia dentro de la ciudad importantísima, y eso en las universidades, cuando la población es reducida, pues normalmente suele ser una dificultad por la falta de variedad, pero cuando
el tamaño, la población está tan alta, empiezan a haber dificultades dentro de la organización humana de esta institución, ¿no? Tanto el tamaño, la población de la comunidad universitaria, como el crecimiento rápido puede suponer un problema porque degenere por causa de la incapacidad de absorber los cambios rápidos a lo largo del tiempo, ¿no? Como veis, los modelos universitarios, los básicos, los más importantes son el sistema monacal, como esta imagen de Salamanca, o en el caso de Granada, el Hospital Militar. Es un modelo enclaustrado, cerrado, y el modelo de campus, que aunque su origen es más europeo, se exporta de alguna forma en el siglo XVII-XVIII a Estados Unidos, y como veis del siglo XIX de Virginia ya empieza a ser como un elemento de una enorme relevancia dentro del crecimiento de las ciudades de Estados Unidos, y distintivo también de ese empuje social de esta comunidad, ¿no? Este modelo hoy en día está en total cuestionamiento porque tiene unas dificultades por exceso de especialización, exceso de homogeneidad de uso, falta de diversidad realmente y de una urbanidad básica de cada uno de los espacios que generaba. En el caso de Granada, pues pasa algo similar, ¿no? Entonces, la cuestión que yo quería lanzar con mi presentación hoy aquí era si éramos capaces de imaginar la posibilidad de entender ciudades como el caso de Granada, si son capaces de entenderse en sí mismas como un campus, ¿no? La ciudad en sí misma como un campus que integre de alguna forma todas estas actividades que hacen de la ciudad un sitio de convivencia completo, agradable, diverso y rico en actividades y gente, ¿no? Entonces, viendo el panorama internacional de universidades, vemos que hay el fenómeno del ranking, ¿no? Y de la competitividad, que hace que muchas ciudades compitan utilizando la universidad como un motor, ¿no? Granada, como sabéis, pues tiene un atractivo global. Es la ciudad con más intercambio de estudiantes, con casi más de 4.000 estudiantes al año. Como veis, ese atractivo no es solo una cuestión puramente del servicio de la universidad, ¿no? Porque no es una cuestión solo de cantidad de estudiantes, sino de la calidad del servicio que se da, ¿no? Y luego, obviamente, la ciudad en sí misma se convierte en un atractivo de por sí, ¿no? La noción de urbanidad se debe de entender como una forma de vida sociocultural que se opone de alguna forma a la vida en el campo. Tiene que ver con una densidad de vida urbana que muchas veces lo asociamos más a imágenes del siglo XVIII o siglo XIX, en el que la densidad de ocupación del espacio público, de la calle, era de una enorme intensidad, ¿no? Esa intensidad se debía principalmente a que muchas de las actividades que hoy se han trasladado al espacio privado, antes formaban parte de un espacio, era una necesidad de compartir, ¿no? Por ejemplo, si imaginamos, por ejemplo, el cine, uno de los usos que ha ido variando desde un uso totalmente público y compartido cada vez hasta un uso totalmente individualizado, ¿no? Esta urbanidad que, como digo, hoy sería difícil de imaginar, porque de hecho prácticamente en Europa se ha reducido en más de una quinta parte esa densidad de ocupación, de edificabilidad del espacio, que ha condicionado realmente a la cantidad de gente, la cantidad de actividades que se producían en ese espacio, ¿no? Eso
En relación a la universidad como motor de posible urbanidad en la ciudad, sobre todo por la capacidad de generar una energía y un uso de los espacios urbanos, nos damos cuenta, observamos que los proyectos más recientes de arquitectura que pretende dar servicio a este deseo de hacer que la universidad se infiltre de una manera mucho más rica con la ciudad, vemos la importancia que se le da a la diversidad de ambientes tanto abiertos como ambientes de paso, lugares privados, en silencio. Importantísimo la adaptabilidad también, la capacidad también de que los espacios de aprendizaje respondan a demandas y a exigencias muy distintas, ¿no? En cada momento, ¿no? A organizaciones del espacio y del tiempo diversas, ¿no? También la importancia de la informalidad. En momentos de crisis, me refiero con situaciones de cambio, como puede ser el momento en los que nos encontramos ahora mismo en la universidad, en los planes de estudio y demás, la informalidad de alguna forma genera una capacidad de respuesta ante la rigidez propia de la organización, ¿no? Y permite que ciertas situaciones se puedan solventar de una manera mucho más ágil, ¿no? Luego hay otro concepto y otro atributo fundamental, que es la serendipidad, que es la capacidad de aprovechar elementos que nos encontramos sin haberlos previsto. Hay este tipo de cosas como son los recorridos del deseo que tienen que ver con, dentro de los campos universitarios, muchas veces se generan caminos fruto del uso espontáneo, intuitivo casi de los recorridos, ¿no? Que muestran también que existen formas a veces no previstas, ¿no? Del uso de estos espacios que pueden ser sorprendentes y mucho más ingeniosos. La figura del taller casi rememora un poco a la idea esta de taller renacentista. Son espacios que cada vez tienen más presencia en los espacios de aprendizaje en las universidades, por ser espacios de gran intensidad de uso, de mezcla de gente, de mezcla de actividades, de gran estímulo, donde se puede generar situaciones sobre todo de contagio y de impregnación de la motivación que hay a tu alrededor. También eso no es incompatible con que también surjan espacios de trabajo en equipo, trabajo colaborativo, asociados pues, a entornos mucho más tranquilos, más silenciosos, espacios donde poder conversar, donde tener diferentes tipos de actividades que permiten precisamente alternar o dar un atractivo precisamente a las diferentes actividades o usos que podamos hacer de la ciudad, ¿no? La compra, por ejemplo, el hecho de que en las universidades puedan integrar incluso la actividad de la compra, como el mercado como un elemento de intensidad, de intensificación del uso de los espacios docentes. Hay gente incluso que ve de una manera un poco en broma el peligro que puede ser que la universidad se utilice un poco como shopping mall, ¿no? Aunque podría incluso reinvertirse y pensar que hay ciertos centros comerciales que podrían, obsoletos como puede ser Neptuno, que se transformaran o incluyeran parte de la actividad universitaria, ¿no? Desplazarse, descansar, jugar, manifestarse, celebrar. Con esto un poco lo que quiero un poco mostrar es que la universidad, como decía antes José Luis, es un espacio de convivencia. La universidad en la ciudad en sí misma debe ser capaz de
le da respuesta a esta riqueza que tiene, que son las mismas personas que constituyen la universidad, y eso no puede pasar por una simplificación del espacio público y de las diferentes actividades que ocurren dentro de la universidad, ¿no? El botellón, fenómeno botellón, el espacio público, que obviamente es un espacio que políticamente no es nada rentable mediáticamente tanto para los políticos como para los representantes un poco de las decisiones sobre estas cosas, ¿no? Creo que la universidad pues tiene un poco la responsabilidad también de dar servicio, de responder a esta necesidad de celebración, ofreciendo también alternativas. Google, por ejemplo, ya hace tiempo que lleva explorando esta capacidad de cómo el ambiente pueda motivar tanto a la producción como a la generación de proyectos, ¿no? Incluso hasta reservando el 20% de su contrato para desarrollos personales. Y con esto un poco dar importancia a que existen otro tipo de espacios, ambientes donde se produce también el aprendizaje y que son tan importantes como el propio aula, o sea, los bares, las librerías. ¿Vale? En relación a esta diversidad de espacios, de experimento un poco que la universidad puede ofrecer, os quería mostrar unas cuantas experiencias que ha habido recientemente en Granada, como este de la calle Estuya, como un experimento, una acción que se produce de una manera provisional en la calle, simplemente quitando el tráfico durante un día, pero que creo que son experiencias que permiten de alguna forma mostrar a la gente que el uso de ciertos espacios puede cambiarse, que esa dificultad de aceptar el cambio con esta especie de situaciones nuevas, pues podemos por lo menos cambiar la percepción de esos lugares para permitirnos por lo menos imaginar otras formas de uso de estos sitios, ¿no? En este caso pues fue simplemente introducir actividades pues que incluyeran pues gente muy distinta, con horarios muy distintos. Otra actividad que es muy interesante y relacionada con la anterior es otro proyecto que tiene que ver con la utilización de espacios en desuso de la ciudad, como son las azoteas de las comunidades de vecinos, que muchas veces pues están ahí un poco abandonadas, con usos culturales, ¿no? Esta especie de promiscuidad o de infiltración del uso público en el espacio privado, ya se han hecho unas cuantas sesiones de esta actividad y tienen muchísimo éxito porque de alguna forma cubre un espacio, una actividad que atrae también, y porque genera unos vínculos también con el sitio, con los lugares muy interesantes, ¿no? Con los vecinos y con las casas, ¿no? Y por último, otra actividad sí que creo que es de cierto interés, ¿no? De sacar ciertas cursos o actuaciones de formación. En este caso son cursos de circulación en bicicleta, que él usa un espacio público de la ciudad y que de alguna manera pues se permite establecer un contacto también con la gente que circula por ahí y entienda esa convivencia, ¿no? del aprendizaje de una manera totalmente abierta, ¿no? Ya para cerrar un poco esta sesión, quiero un poco hacer subrayar sobre todo la importancia de que la universidad, por lo menos en el caso de Granada, creo que podría tener mucho más sentido, ¿no? Entender que hay una serie como de elementos de grado pequeño, ¿no? de tamaño pequeño, que podrían distribuirse de una manera mucho más repartida, distribuida por la ciudad, que generase una intensidad y un servicio a los diferentes lugares de la ciudad que creo que podría ser de una enorme calidad, ¿no? para la ciudad y para el servicio a la ciudad. Y luego, por último, también
mostrar que las ciudades pueden mejorar muchísimo la utilización del espacio que existe entre los edificios, no como un espacio solo de circulación, sino como un espacio de estar. Y al fin y al cabo, sobre todo, el tratar de conseguir que ciertos espacios que se encuentran en la ciudad consigan realmente que apetezca estar, ¿no? Y eso significa ofrecer una serie de servicios y de condiciones de ese espacio que muchas veces pues no se satisfacen. Y por último también entender que la universidad no se constituye solo a través de los proyectos grandes, sino, de hecho, incluso los proyectos grandes suelen anular a los pequeños, cuando muchas veces el coste y el precio de los proyectos aumentan con el tamaño. Eso indica que la universidad tiene un reto realmente en el cuidado realmente de ciertos detalles, como esto de tener una filosofía positiva, no de prohibición, sino de resolver realmente esas necesidades que puedan darse en cada momento, desde el acceso, la espera o está simplemente el descanso, ¿no? Por último, un poco cerrar con esta idea de que al final, si la riqueza de la universidad son las personas, es importante que trabajemos en esa dirección, y eso significa pues que si somos portadores de mensajes, pues somos intercambiadores de alguna manera de muchos mensajes. Pues lo importante es que hablemos a través de la experiencia y que consigamos mejorar poco a poco y cambiar aquello que no nos satisface. Muchas gracias.